estar cerca, quiero compartir algunos pensamientos con ustedes y después tomarnos un buen tiempo para orar, ¿sí? Hoy algunos se encargaron de hacerme acordar de que hace varios miércoles que no estoy, y tienen razón, ¿eh? Ustedes saben que pasé por una cirugía y después, por alguna razón diabólica, siempre me ponían las entrevistas con el médico los miércoles a las 20. Pero sé que fui bien reemplazado, ¿eh? Pero antes de eso, justamente yo venía compartiendo con ustedes hace ya varias semanas algunos elementos como para poder justamente estar cerca de Dios, pero además que se pueda cumplir la voluntad de Dios en nosotros, ¿sí? Hace ya varias semanas que venimos trabajando sobre eso, o que venían trabajándolo conmigo. Y hoy quiero leerles estos pasajes y compartir entonces algo con respecto a estos pasajes que tienen la misma intención, mantenernos cerca y que el Señor pueda trabajar en nosotros y pueda cumplir su voluntad en nosotros, ¿no? Que se manifieste y todo lo que Él planeó con nuestra vida se cumpla. Ahí tienen los pasajes ahí arriba por si quieren tomar nota, en la pantalla están. El primero de ellos es el de Juan capítulo 12, versículos 23 y 24, cuando Jesús les responde a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 10, 17, 18, dice: por eso me ama el Padre. Jesús sigue hablando, ¿no? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El apóstol Pablo en Colosenses 3, versículos 2 y 3, decía: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto, ¿sí? Ustedes han muerto, nosotros hemos muerto. Y su vida, la vida de Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lucas 14, 27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el último, Filipenses 1, 21, Pablo decía otra vez: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos podrían decir eso? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir que el morir es ganancia? Que gane otro, diríamos, ¿no? Pero la verdad es que la única manera en que podamos dar fruto y que la voluntad de Dios se pueda hacer en nosotros es venciendo la cultura egoísta del humanismo, ¿no? Cuando vencemos la cultura del egoísmo en nosotros, entonces recién podemos empezar a pensar que vamos a dar fruto. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos que nuestra vida no da fruto, pasa demasiado tiempo sin dar fruto, lo primero que deberíamos pensar es que probablemente somos esclavos del egoísmo, ¿sí? Eso es lo que Jesús quiso decir con cada uno de esos pasajes que les leí, cuando Él hablaba acerca de morir, ¿no? Y por eso que nosotros siempre decimos que Cristo realmente ganó y que Él obtuvo la victoria. ¿Pero a costa de qué? A costa de morir. Ese es el mejor ejemplo, el más gráfico, porque Jesús murió en serio, ¿no? Murió físicamente. Nosotros necesitamos morir quizás a nuestras pasiones, a nuestros deseos, pero salvo excepcionales casos, creo que ninguno de nosotros necesitará morir realmente en una cruz, menos todavía, como si murió Jesús. Pero lo que Él nos estaba mostrando era eso, que si queremos ganar y si queremos que la voluntad del Padre se haga en nosotros, en nuestro entorno,
El secreto está en morir a esa cultura egoísta en la cual fuimos criados, ¿sí? Siempre pienso en esto, que vieron que las primeras palabras que aprende a decir un bebé generalmente no son papá y mamá. La primera que aprende a decir es mío, ¿no? Mío. Es porque de alguna u otra forma le dejamos ver que necesita defender lo suyo, cuando lo que Dios nos enseña en su palabra es a ofrecer lo suyo, ¿no? Tenemos que ofrecer lo que tenemos. Si nuestro yo no es quebrantado y no hay una entrega genuina, por mucho que nos esforcemos, no vamos a poder fluir plenamente en el Espíritu Santo. Eso es así. Si ustedes encuentran una persona que fluye en el Espíritu Santo, están frente a una persona que aprendió a morir a su yo. Por eso siempre decimos que cuando vemos hombres y mujeres por ahí, ¿no?, con una tremendísima unción y uno dice, yo quiero tener la unción de fulano, de mengana. Bueno, la verdad es que esa persona, para llegar a tener esa unción, pagó un altísimo precio y el primero de ellos fue morir al yo, ¿sí? Morir al egoísmo. Entonces no hay ninguna gloria sin muerte. Ninguna gloria sin muerte. El camino perfecto para experimentar la gloria eterna de Dios es aceptar el morir para vivir. Y esto no solamente es así bíblicamente hablando. Cualquiera de los héroes, aún de la historia argentina, pensemos en la historia argentina. Los héroes que hoy tenemos en la historia argentina, si pudiésemos hacerle un reportaje, deberíamos incluir una pregunta, por ejemplo, la pregunta, ¿tuviste que dejar algunas cosas tuyas, algunos deseos personales? Y todos van a decir que sí, pero con seguridad, se lo puedo afirmar. ¿Por qué? Porque no hay gloria sin muerte. Si queremos algún tipo de gloria, a algo tenemos que morir, ¿sí? Si no, el mismo peso de la gloria nos termina matando, pero no es la muerte de que quisiéramos, ¿no? Así que los seres humanos queremos poder, pero hay un precio para acceder a él, ¿no? Mientras escribía esto me acordaba de aquellos discípulos que deberían haber estado orando en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo, pero solamente 120 estuvieron ahí. Unos versículos antes, cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, dice que había 500. ¿Qué pasó con los otros 380? ¿Dónde quedaron? Se ve que en el correr de los días se fue decantando la cantidad, ¿no? Y al final solamente llegaron 120. ¿Y en cuántos piensan que se manifestó el Espíritu Santo? En 120. Por supuesto, después vino el efecto rebote y 3.000 personas se convirtieron ese día y 5.000 la semana siguiente, ¿no? Pero la verdad es que los que fueron usados fueron los 120 que perseveraron, que quizás hubiesen querido estar, no sé, en su casa, viendo televisión, jugando al fútbol o haciendo alguna otra cosa familiar, pero pagaron el precio y estaban en el aposento alto en el momento justo cuando el Espíritu Santo vino. ¿Sí? Necesitamos un sacrificio, por eso le puse como título a este mensaje, sacrificio, la llave maestra, ¿no? Hay que hacer un sacrificio. Si no entramos en la esfera del sacrificio, jamás veremos la multiplicación. Y esto es algo que nosotros queremos, ¿no es cierto? ¿Queremos multiplicarnos, sí o no? No hablo solamente de multiplicarnos en número como iglesia, nos queremos multiplicar en todo, ¿sí? Queremos multiplicar nuestras finanzas, queremos multiplicar nuestros dones, queremos multiplicar, no sé, nuestros grupos de crecimiento, queremos multiplicar nuestras relaciones, ¿sí? Muy bien, está bien eso, está muy bien. De hecho, hay un mandato bien claro. El primer mandato de Dios con el ser humano es el de multiplicarse, pero la multiplicación está en un ámbito y ese ámbito se llama sacrificio, ¿sí? No hay multiplicación si no hay sacrificio. Por eso Jesús dijo que si la semilla no cae en tierra, no muere. Y si no muere, no puede llevar fruto. Y eso es tan sencillo, pero tan sencillo, que nos lo enseñaron en 6º grado, ¿no? Cuando nos hicieron hacer el germinador, ¿no? Y creo que muchos experimentamos de ahí, chiquititos que éramos, experimentamos como un porotito que nos olvidamos de poner en el germinador, nunca dio fruto. ¿Por qué? Porque no lo metimos en un ámbito de muerte. Y como no lo metimos en un ámbito de muerte, no hubo multiplicación, el poroto se mantuvo como estaba,
Y ustedes pueden, quizás hoy todavía, décadas después, ir a buscar al porotito y ahí estará y no dará fruto porque nunca fue sometido a un ámbito de muerte. Entonces la multiplicación siempre tiene que ver con un ámbito en el cual morimos a nosotros mismos. Si no hay una muerte a nosotros mismos, entonces no habrá multiplicación. Por eso es que también nosotros encontramos en la Biblia repetidas veces muchos opositores al sacrificio. ¿Sí? Me acordaba de dos básicamente. Judas, ¿se acuerdan de Judas? En un momento se acercó una mujer a Jesús y quiso gastarse, bueno, de hecho lo hizo, ¿no? Unos cuantos miles de dólares que había invertido en un perfume, lo quiso gastar simplemente para rendirle culto a Jesús. Hacerle un honor, ¿no? Un honor especial. Y Judas inmediatamente se le pararon los pelos y fue en contra del sacrificio, ¿sí? Atentó contra el sacrificio, ¿sí? Porque siempre el diablo, que no quiere el sacrificio, porque el diablo sabe cuál es el resultado de un sacrificio. El diablo sabe que el resultado del sacrificio es la gloria. Así que él siempre tuvo sus emisarios y los tiene hasta el día de hoy y están alrededor tuyo y alrededor mío tratando que evites el sacrificio. ¿Para qué? Para que no veas la gloria. Ahora, esta mujer logró hacer el sacrificio, o sea, el diablo no consiguió lo que quería. ¿Y se acuerdan lo que Jesús dijo después de ese acto? Jesús dijo que por la historia, por el resto de la historia, se iba a hablar de esa mujer. Yo no he sacado cuentas, porque nadie me lo pidió, pero yo no sé si esa mujer no es la mujer más mencionada a lo largo de la historia universal, porque lo que Jesús dice, ¿se cumple o no? Entonces yo creo que no debe haber otro héroe del cual se haya hablado tanto como de esa mujer que quebró el vaso de alabastro. ¿Sí? Gloria. Hasta el día de hoy sigue recibiendo gloria. En este instante está recibiendo gloria. Otro caso, otro atentado en contra del sacrificio fue el de Pedro, el apóstol, que llegó a ser apóstol después, pero cuando todavía era un simple discípulo, ¿no? Y Jesús le dijo eso que yo les leí al principio, de que tenía que atravesar la muerte, y se acuerdan cómo reaccionó Pedro, ¿no? Pedro lo quiso convencer de que no muera. ¿Y qué es lo que Jesús dice en ese momento? Particularmente yo creo que no se lo dice a Pedro. Pero ¿se acuerdan lo que Jesús dice en ese momento? Dice, Satanás, aléjate de mí. Jesús identificó al que siempre quiere evitar el sacrificio. ¿Sí? Obviamente, Pedro tampoco consiguió, o mejor dicho, el diablo a través de Pedro tampoco consiguió esta vez anular el sacrificio y Jesús llegó a la gloria. ¿Sí? Piensen ustedes después en otros ejemplos y van a ver que siempre el resultado es el mismo. Pero el diablo intenta anular el sacrificio que Dios está esperando de tu vida. Porque lo que Dios quiere es que algún día alcances la gloria. ¿Sí? Él no tiene problema en que compartas su gloria. De hecho, Él lo prometió y ese lugar ya lo dispuso para que vos y para que yo estemos ahí en la gloria. Él no tiene problema con eso. Pero esa gloria se consigue en el mismo ámbito en que Cristo consiguió la suya, ámbito de muerte, ¿no? Debemos morir a nuestro yo. ¿Se entiende, no? Entonces Satanás está en contra del sacrificio para Dios todo el tiempo. Por eso Daniel capítulo 11, versículo 31, dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, ¿qué cosa? Sacrificio. Y pondrán la abominación desoladora. ¿Sí? Por eso cuando algún ejército iba a invadir Israel, una de las primeras cosas que buscaba siempre era destruir el templo, porque en el templo que había sacrificio. ¿Sí? Y se mantenía el sacrificio todo el tiempo. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para llamar su atención, para que Él nunca se aleje del pueblo. Así que, ¿qué hacía el enemigo? Lo primero que hacía, lo primero que destruía, ¿qué era? El lugar del sacrificio. Y cuando destruía el lugar del sacrificio, el pueblo se desperdigaba, ¿no? Se perdía por ahí. Y estaban conquistados. ¿Sí?
Entonces la muerte de Jesús es el mejor ejemplo de sacrificio vivo, santo y perfecto, pero no existe ninguna ofrenda de sacrificio que no tenga una resurrección gloriosa. Otra vez me hice una lista. Por ejemplo, Abraham sacrificó a su hijo, pero recibió una nación como herencia. Todo sacrificio tiene recompensa, ¿sí? Moisés sacrificó su título de hijo de Faraón, pero se convirtió en el libertador del pueblo de Dios. Renombrado y recontrarrenombrado hasta el día de hoy. Josué sacrificó su reputación cuando dio un informe diferente al que daban los otros 10 espías, ¿se acuerdan? Y como recompensa, ¿qué obtuvo? No solamente que llegó a ser el capitán del ejército hebreo, sino que además permaneció vivo, todos los otros se murieron. ¿Sí? María, la madre de Jesús, sacrificó su dignidad. Ustedes saben que era muy, pero muy mal visto en aquel tiempo que una mujer quedara embarazada antes de casarse. Tan mal visto que la apedreaban hasta morir. Ella sacrificó su dignidad, pero ¿cuál fue la recompensa? Recibir al Cristo en su vientre, ¿no? Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? Bernabé era uno de los primeros discípulos que aparece en la iglesia primitiva, después de los 12, ¿no? Y hay algo interesante, es algo que siempre me llamó la atención. Cuando la iglesia primitiva, cuando digo primitiva estoy hablando de algo que recién estaba empezando en ese momento, o sea, no había mucha instrucción, ¿sí? No había grupos de crecimiento, no había escuela de liderazgo, no había escuela de vida. Así que los discípulos iban aprendiendo de a poco, pero siendo muchos, porque ustedes vieron que en 15 días llegó a ser una iglesia de casi 10.000 miembros, ¿sí? Entonces no hubo mucho tiempo para enseñar algunas cosas, fueron aprendiendo, como diríamos hoy, a los ponchazos, ¿no? Pero hay algo que la iglesia aprendió a partir de un ejemplo, y es a ser generosa. ¿Sí? En un momento dice que empezaron a dar de lo que tenían para ayudar a los que no tenían. Y el primer nombre que aparece como alguien que hizo un gran sacrificio fue Bernabé. Porque él dice la palabra que vendió sus propiedades y las puso a disposición de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien hace semejante sacrificio? Establece un estándar. ¿Sí? Establece un estándar. Entonces, cuando alguien hace semejante sacrificio, ¿qué hace Dios? Dios espera que todos los demás, si van a sacrificar, sacrifiquen de ese sacrificio para arriba, no para abajo. Y yo creo que eso sucedió, exceptuando 2 casos, Ananías y Zafira. ¿Sí? Sacrificaron de ahí para abajo. ¿Y qué les pasó? Murieron. Pero Bernabé llegó a ser uno de los discípulos quizás más renombrados en aquel tiempo, por su generosidad, por su amor, por su paciencia, por su compasión. ¿Sí? De hecho, fue quien entrenó a Pablo, el apóstol, y lo acompañó en sus primeros viajes. Y después entrenó a aquellos que ni Pablo podía entrenar, como Marcos. ¿Sí? Gloria. Pero hubo un sacrificio de parte. Entonces, no hay ningún sacrificio que no quede sin recompensa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Solo por el sacrificio llegamos a la gloria. Pero la ventaja es que el sacrificio también trae unas recompensas increíbles, que no podríamos ganarlas de otra forma. ¿Sí? Sacrificio no empieza por otros, empieza por nosotros. Nosotros generalmente estamos esperando que el otro haga el sacrificio, ¿no es cierto? Bueno, no funciona así en la Biblia. Estamos todo el tiempo esperando que los diputados, los senadores se bajen el sueldo. No está mal, me parece bien que bajen un cachito. Pero no esperemos que el sacrificio empiece por ellos, empecemos por nosotros. No me refiero al sueldo, me refiero quizás a otras cosas que podamos hacer por nuestra patria, como orar, como ayunar 40 días seguidos por el territorio, ¿no? Empecemos por nuestro sacrificio. Y que en todo caso Dios se encargue del sacrificio de los demás. Yo no lo puedo controlar, pero necesito entrar en un ámbito de sacrificio para que la gloria empiece a rodearme, a mí, a mi familia. Y de a poco, imagínense, si yo hago sacrificio,
la gloria viene sobre mi vida, si es que es correcto esto que estoy compartiendo con ustedes. Y si yo además entreno a mi familia para que haga un sacrificio, la gloria vendrá sobre la familia, ¿sí? Pero si además cada una de nuestras familias hace un sacrificio, la gloria de Dios vendrá sobre la iglesia. Y si hay alguna otra congregación que está entendiendo lo mismo, porque si es Dios el que habla, le debe estar hablando igual a todos sus hijos, entonces la gloria también irá de iglesia en iglesia. Entonces se cumplirá la palabra del profeta que dice que la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas, ¿no? Cubren el mar, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros. No empieza de los gobernantes hacia abajo, empieza de nosotros. Y quizás algún día los alcance o los ahogue. No sé, eso es una cuestión de Dios, ¿sí? Pero recién cuando nosotros entramos en este ámbito de sacrificio es que podemos experimentar lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 30. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11, 30? Dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si yo no voy por el camino del sacrificio, nunca voy a experimentar eso. Y la verdad es que voy a terminar sufriendo más que si hago un sacrificio. Porque cuando hago el sacrificio y muero a mí mismo, recibo la primera recompensa, que es la de llevar el yugo de Cristo, que es fácil llevarlo. Pero cuando no hago el sacrificio, en realidad el sufrimiento es mayor, porque no tengo el apoyo, no tengo la ayuda, no tengo la contención de Dios. Dios no me da ni 5 de bolilla. ¿Sí? Mi sacrificio genera un ámbito de gloria, y cuando hay ámbito de gloria, ahí Dios pone sus pies. Si no hay ámbito de gloria, Dios no viene. Entonces, el camino para la multiplicación comienza con sacrificio. Nadie podrá multiplicarse con fuerza a menos que muera yo y muera su liviandad personal. En el sacrificio se genera algo interesantísimo que es la intimidad, ¿sí? Si voy a sacrificar, y la verdad que no veo otra forma que yendo a la intimidad con Dios. No podría soportar ningún sacrificio si no fuese la intimidad de Dios, ¿sí? Lo que se enseñaba o lo que se sigue enseñando todavía, a lacerarse, a lastimarse el cuerpo, porque supuestamente eso es un sacrificio, olvídense, eso nadie lo puede soportar, por eso hay tantos renegados, por eso hay tantos renegados aún que han salido de las iglesias evangélicas, porque el sacrificio se entendió mal, ¿sí? Y entonces el sacrificio en esas congregaciones era pasarse las 24 horas trabajando en la iglesia y sin ni siquiera quizás poder tener un trabajo digno o faltando a ese trabajo porque hay que estar en la actividad. Eso no es un sacrificio que agrade a Dios. Entonces, ¿qué termina pasando? Termino repudiando todo eso, odiando todo eso. Y así es como tenemos hoy tantos amargados en el mundo que alguna vez pasaron por la iglesia. ¿Por qué están amargados? Porque entendieron mal el sacrificio. El sacrificio, el verdadero sacrificio me tiene que llevar a la intimidad con el Padre. Y si me lleva a ese lugar, quédense tranquilos que el Padre nos exalta y pone gloria en nuestra vida, ¿sí? El Salmo 91, versículos 14 y 15 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Quién puso su amor? El que se sacrifica. Probablemente sea un texto mesiánico que está hablando de Cristo, pero también está hablando de todo aquel que pague un precio. Dice, por cuanto en mí puso su amor, yo lo libraré, dice Dios. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Algo característico del sacrificio. Cuando estamos en medio de un tiempo de sacrificio, no hacemos más que pedirle a Dios ayuda, ¿no? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Otra vez, sacrificio, ¿dónde termina? En gloria. ¿Sí? Por eso es que a Jesús le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Porque Él fue al máximo sacrificio. Al máximo sacrificio. ¿Sí? Siempre recuerden esto, la profundidad de nuestro sacrificio determina la altura de nuestra bendición. La profundidad de nuestro sacrificio. Cuanto más abajo la cabeza,
Cuanto más hincadas las rodillas en el piso, más altura en nuestra bendición. El mundo hoy lo hace al revés, ¿no? Busca llegar lo más alto posible por sus medios, pisando sobre la cabeza de quien sea, pero Dios nos enseña un camino distinto. Empezar por abajo, por el sacrificio, por la humillación, por la negación del yo, ¿sí? Así que este es un momento en que tenemos que decidir cuál es el camino que vamos a tomar. Si queremos el camino que Dios ofrece y que termina en gloria y que termina en recompensa, o preferimos seguir manteniendo nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestros métodos, nuestros sistemas, y bueno, vaya a saber dónde terminamos. Quisiera pedirle que cierren sus ojos un momentito para poder orar un momentito juntos y después lo vamos a seguir haciendo en los grupos. Pero primeramente orando ahí a solas. Quizás renunciando en este momento al egoísmo, ¿no? Renunciando al egocentrismo. Yo me escribí una oración para mí mismo y si me permiten quisiera leerla pausadamente y si están de acuerdo con esa oración, los invito a hacerla junto conmigo. Renuncio a creer que todo lo que espero llegará de una forma cómoda, que Dios tiene la obligación de hacerlo. Rompo con la actitud de los brazos caídos. Renuncio a mis pensamientos egoístas, de verlo todo en función de mi yo, de mi conveniencia, de mi provecho. Sé que esto no tiene nada que ver con la naturaleza divina. Renuncio a la autocomplacencia, a la autogratificación. Renuncio a huir a los momentos incómodos, pero que son necesarios para poder ser pastoreado. Renuncio al ego, renuncio al amor propio. Quiero aprender humildad, quiero aprender sujeción, obediencia y abrir mi mundo a otros. Coloco a Dios y su voluntad por encima de la mía y me entrego completamente a Él, en mente, corazón, espíritu y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén, Señor. Vamos a tomarnos un tiempito para orar en grupos, como solemos hacer. Este es un tiempo bárbaro, ¿sí? Para orar juntos. No solemos hacerlo muchas veces, así que ahí van a aparecer algunos motivos de oración, pero después ustedes pueden agregar otros en el grupo. Me gustaría que compartan algunos motivos de oración en el grupo. Quizás tengan algunos motivos personales o familiares. Este es el momento para apoyarnos, el uno al otro en oración. Necesitamos esto, ¿sí? Yo estoy seguro que todos ustedes deben orar, pero también creo que la mayoría de las veces oramos solos. Bueno, este es un momento para orar en compañía de otros, ¿sí? Y recordar que Jesús dijo que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, allí está Él. Así que aprovechemos el poder que hay en orar juntos, ¿sí? En orar
como grupo, en orar con personas que a lo mejor ni siquiera conozco bien, pero que bueno, vinieron a esta reunión con la misma intención que yo, buscar a Dios. Así que busquemos al Señor juntos, ¿sí? Lo primero que quisiera pedirles que hagan ahí es que, como dice ahí el primer motivo de oración, decreten un rompimiento total en su vida a todo pensamiento egoísta, ¿sí? Ahí vuelvan a orar ahí, pero con sus propias palabras y que los demás del grupito lo escuchen, ¿no? Y que rompamos con esos pensamientos que nos llevan a quejarnos de todo lo que nos rodea, aún a veces de la iglesia, romper con esos pensamientos que nos llevan a pensar y decir que es mucho lo que Dios demanda de nosotros, porque esto es algo que se escucha muy a menudo hoy por hoy en la iglesia también, ¿no? Que es demasiado lo que Dios pide. Entonces tenemos mucha gente dejando de pagar el precio, y donde hay una congregación con gente que deja de pagar el precio, esa es una congregación sin gloria. ¿Cuántos quieren una congregación sin gloria? Espero que no. Espero que no. Yo espero que todos querramos una congregación con mucha gloria. Mucha gloria. Pero ahora ya saben que la gloria se manifiesta en un ámbito de sacrificio. Así que rompamos con eso, ¿sí? Después, tómense un tiempito para agradecer por 10 cosas que Dios ha hecho por ustedes. Y que ustedes saben que lo tienen por gracia, no porque se lo merezcan, ¿sí? ¿Por qué le puse 10? Para que puedan usar los dedos mientras están orando para ir contando. ¿Sí? ¿Todos tienen 10 dedos? Pregunto porque puede ser, pero sí, puede ser que alguno que no es burla. No me miren así, no fue por burla, es la verdad. Casi todos tenemos 10 dedos, ¿no? Así que usen los 10 dedos para ir contando y oblíguense a ustedes mismos a mencionar 10 cosas. Usen los 10 dedos, ¿sí? Para agradecer a Dios por 10 cosas, por lo menos. Seguramente tendrán más, pero los de los pies lo dejan para la noche cuando llegan a su casa, ¿ok? Y oremos especialmente por estas 2 cosas que van a suceder este fin de semana. Oremos por la fiesta de la luz, el sábado. Es un ámbito donde siempre aprovechamos para contactar con el vecindario y también para predicar el Evangelio, ¿sí? Oremos para que esté lindo el tiempo. Ustedes seguramente escucharon el informe de Ruth. Por ahí están los maestros y los líderes trabajando en este momento también. Y la fiesta va a ser aquí en el templo, en el santuario, pero también en el patio y también en la calle, en Mango, ¿sí? Y está anunciada lluvia. Así que vamos a orar y detener la lluvia. Amén. Oremos por ese día para que no haya ni un solo estorbo, ningún obstáculo, ¿sí? Si el pronóstico dice que va a haber lluvia, bueno, no la va a haber. Decretemos que no va a haber y que los niños van a poder venir aquí con su familia. Y oremos también por Argentina. Y por la marcha del domingo. Recuerden que a las 5 de la tarde nos encontramos en el Monumento a San Martín. Después llévense estos folletitos, pásenselo a gente de confianza, ¿sí? De su intimidad, para que nos acompañen el domingo. Y también llévense este otro folletito que explica por qué marchamos, ¿sí? Ese domingo va a haber una marcha federal. Se va a estar marchando en todo el país, ¿sí? Y especialmente va a haber una marcha a la misma hora que nosotros acá en Congreso, ¿sí? En las puertas del Congreso. Ya sabemos que adentro del Congreso el domingo no va a haber nadie, pero bueno, por lo menos queremos que sepan que salimos a la calle y que estamos marchando a favor de nuestros hijos, ¿sí? Así que el domingo a las 5 de la tarde. Nos vamos a preparar porque en noviembre vamos a tener otra. ¿Vieron que hoy les hablé de sacrificio? Bueno, la que se viene en noviembre va a ser el sacrificio, porque va a ser en medio de la semana. En algún momento tenemos que hacernos notar y que probablemente alguien se enoje porque no va a poder pasar por alguna calle o porque vamos a hacer que el tránsito sea más lento. Pero vieron que los medios llegan cuando la gente se queja, ¿no? Bueno, quizá tengamos que hacer eso y hacernos ver en otro ámbito. Los domingos no hemos molestado a nadie. No quiero decir que vamos a transformarnos en personas molestas. No, todo lo contrario, porque aunque lo hagamos un miércoles o un jueves, las calles van a seguir estando limpias y no vamos a romper nada. Como ayer, por ejemplo, ¿no? En Congreso, que volvieron a romper la misma plaza, ¿no? Nosotros no vamos a romper nada, pero vamos a estar en un momento y en un lugar donde se nos va a notar, para que sepan que hay un pueblo que se puede hacer oír.
Oremos por eso ahora en los grupos.